Hola a todos, buenas tardes desde Madrid, buenos días. Soy Roberto Rojas, analista de Q Prime. Me gustaría daros las gracias por asistir a este webinario de apertura del mercado americano y me gustaría que me confirmaseis que todo el mundo ve mi pantalla y que se escucha correctamente. Vale, parece que me confirman que sí se ve la pantalla y que el audio funciona bien. Veo que todavía hay algunas personas que están uniendo a la sesión, que están entrando, así que vamos a dar 30, bueno, unos pocos segundos y comenzamos ahora, ¿vale? Vale, pues veo que ya se están conectando, parece ser que hay alguno más, pero bueno, vamos a ir comentando. Bueno, como siempre, me gusta agradecer su asistencia a este webinario, recordarles que tenemos más clases, más webinarios gratuitos esta semana. De hecho, mañana tenemos una clase muy interesante que creo que podría ser de interés de todos vosotros. En nuestra página web lo podéis encontrar, que es un webinario sobre nuestro sistema de copy trading en el cual se explica cómo funciona, ¿vale? Lo impartirá mi compañero Anderson Rojas. Y bueno, pues es gratuito, simplemente podéis venir aquí a nuestra página web, le dais a registrarse ahora, es mañana a las 5 de la tarde. Y os recuerdo que también, aparte de los semanales, perdón, de los diarios que tenemos de Futuro del Mercado, también tenemos el semanal este jueves con José Antonio Fernández de la estrategia semanal de trading, ¿vale? Si no podéis asistir por lo que sea, siempre tenéis nuestro canal de YouTube disponible. Aquí se van publicando todos los vídeos que vamos grabando. Os recomiendo que os suscribáis porque, bueno, es bastante interesante bueno, cuando suscribís recibiréis las notificaciones de que hay un nuevo vídeo y entonces podéis ver tranquilamente. Y nada, antes de comenzar, como siempre, me gusta ver cómo cerró ayer Estados Unidos, ¿vale? Podemos observar que Estados Unidos cerró ayer, el cierre fue negativo, ¿vale? Todos los índices, tanto el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell 2000, hubo cierres negativos, el que más cayó fue el Russell con un 0,96%, luego le siguió el Dow Jones con un 0,77, el Standard & Poor's un 0,43 y el Nasdaq un 0,22, ¿vale? Estas correcciones, ¿vale? Vienen después de las fuertes subidas que tuvieron los índices el pasado viernes tras las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole, que luego vamos a comentar, ¿vale? En el cual, bueno, principalmente lo que dijo Jerome Powell es de un discurso en el cual dejó entrever de que es posible que haya una bajada de tipos el próximo mes de septiembre, entonces el mercado pues se puso un poco furioso por eso, y aparte de lo más importante que dijo Jerome Powell es de como que la Fed deja un poco de lado, por así decirlo, parece que deja un poco de lado el objetivo de mantener el 2% de inflación. Es decir, que ellos dan por hecho que la inflación va a seguir siendo elevada. Su principal objetivo no va a ser mantenerla a raya en el 2%. Y también habló de que los aranceles podrían tener un impacto sobre esta inflación. Entonces, bueno, es un mensaje un poco bueno, pues cambiando un poco lo que es la política contradictoria con la política de la Fed tradicionalmente, ¿vale? El mercado americano hoy vemos que tras el cierre de ayer los principales índices americanos continúan con ligeros descensos, ¿vale? Los futuros cotizan con ligeros descensos. Todos exceptuando el Russell 2000 que, bueno, que tiene una ligera recuperación, ¿vale? En cambio, el índice VIX vemos que sigue creciendo, ¿vale? El índice VIX, por ejemplo, bueno, pues los futuros del índice contado y el futuro, pues vemos que hoy sube, por ejemplo, el índice VIX un 3,31%, que es el índice llamado del miedo, ¿vale? Estas caídas, pues bueno, están contrastando obviamente a lo que es la bolsa europea, el IBEX cede un 0,44%, ha perdido los 15.200 puntos, el DAX cede también un 0,23% en los 24.200 puntos, el CAC, luego hablaremos del CAC porque principalmente el CAC es uno de los más perjudicados en las dos sesiones de ayer y hoy por la situación política francesa, ahora lo comentaremos, cede un 1,43% y el Eurostoxx cede un 0,24%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en los mercados, por así decirlo? ¿Cuáles serían los principales focos de los mercados? La bolsa está corrigiendo después de las fuertes subidas de la semana pasada, también es normal, del viernes pasado me refiero, y también normal porque llevamos unas semanas con bastantes subidas continuo y estamos en el mes de agosto y puede ser una corrección que, bueno, que puede ser una corrección dentro de lo normal, ¿vale? Es decir, pero la semana arranca principalmente cargada de señales
que exigen bastante atención, por así decirlo. Los mercados están ajustando operaciones tras semanas de rally, como está comentando, pero lo hacen por un contexto político, monetario, gubernamental, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué está cayendo esto. Wall Street toma beneficios después de la decisión de las palabras de Jerome Powell, en el que, bueno, tras máximos históricos avanzados la semana pasada, es decir, ahora veremos los gráficos en MetaTrader, pero bueno, vemos que las subidas llevaron a marcar máximos históricos en algunos índices americanos, ¿vale? Pues esta reducción de beneficios se puede ver como algo normal detrás del optimismo generado por el discurso de Jerome Powell, y sobre todo el dato que hoy ha amanecido el mercado, por así decirlo, es con el despido por parte de Donald Trump. Ha despedido a Lisa Cook, que es miembro de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, ha destituido fulminantemente a la gobernadora de la Reserva Federal, es una gobernadora, acusándole de fraude hipotecario, ¿vale? Entonces, esta es la primera vez en la historia que un presidente de Estados Unidos despide a un miembro de la Fed, ¿vale? Entonces, esto lo que realmente está llamando al mercado es a incrementar una inestabilidad porque, claro, genera una incertidumbre porque crece la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal en un momento en clave para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, en los cuales, por así decirlo, se generan muchas dudas de la independencia de la Reserva Federal de la Fed, ¿vale? Con esta medida que ha tomado Donald Trump. Entonces, obviamente, esto ha generado volatilidad, genera incertidumbre y también dentro del contexto de la corrección después de la fuerte subida del pasado viernes y de las subidas últimas semanas, ¿vale? Que sería un contexto, por así decirlo, normal, este tipo de correcciones, pues estamos viendo que la Reserva Federal, bueno, pues está siendo, por así decirlo, intervenida por parte de Donald Trump, ¿vale? Aparte también Donald Trump, estamos siguiendo las noticias del día, también ha apuntado a China otra vez más con el tema de los aranceles, ¿vale? Trump ha endurecido su retórica comercial, amenazando con el 200% de aranceles a las tierras raras si China no incrementa su exportación, ¿vale? Entonces esto podría aumentar los riesgos de las exportaciones a países que utilicen necesariamente este tipo de materias primas para lo que viene siendo la producción y para las empresas tecnológicas. Entonces, esto añade una presión extra sobre las empresas tecnológicas que ya están bastante castigadas por los aranceles. También el sector de semiconductores y renovables pues, se ve bastante afectado porque, bueno, dependen bastante de estos minerales críticos. Y bueno, pues obviamente también incrementa el riesgo geopolítico, ¿vale? En un año con múltiples focos abiertos, en el cual hay Taiwán, Oriente Medio, bueno, diferentes problemas. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que comentaba de por qué el CAC, ¿vale? De por qué el CAC está cayendo tanto el índice francés, que fue ayer el que cayó un 2% el lunes, y hoy es el índice europeo que más estaba retrocediendo, ¿vale? Y es principalmente porque el gobierno francés tiene una crisis actualmente en el cual es bastante probable que el primer ministro, François Bayrou, pierda el apoyo parlamentario debido a su impopular plan del ajuste fiscal de unos 44.000 millones de euros, ¿vale? Este plan ha estado bastante rechazo social y político, y es más que probable que sea el tercer primer ministro que ha ido en un año, que caiga el primer ministro que caiga en Francia, en el gobierno de Macron. Entonces, obviamente esto pues fragmenta mucho la situación en Francia, hay mucha tensión y bueno, pues obviamente esto afecta a los mercados de capitales y bueno, pues el CAC se ha teñido de rojo, siendo la banca y las aseguradoras, un sector financiero, uno de los más perjudicados, ¿vale? De esta fragmentación política y de esta situación en Francia, ¿vale? Entonces, esto lo que todo produce es un incremento de la volatilidad y, por tanto, el conjunto de estas tres noticias pues provocan que la corrección que estamos viendo hoy pues sea bastante dentro de lo normal de lo que, bueno, de lo que se podía prever debido a la situación, ¿vale? De hecho, vemos que principalmente los mercados europeos pues, están en rojo y los americanos, pues, los futuros también en rojo, ¿vale? Vamos a pasar a MetaTrader y vamos a analizar un poco lo que pasó la semana pasada. Este es el gráfico diario del eurodólar, en el cual podemos ver que esta vela grande de aquí, que vemos esta vela que llevó al precio a buscar su tendencia bajista, fue la vela del viernes. Esto que provocó que, obviamente, si Estados Unidos habla de vamos a, por así decirlo, vamos a bajar, sí, una previsión de bajada de tipos de interés, obviamente eso afecta al dólar, el dólar se deprecia
y el euro pues se revalorizó con fuerza y buscó su tendencia bajista, que es la que está siguiendo desde que marcó máximos anuales el pasado mes de julio, ¿vale? Junio, finales de junio, principios de julio, ¿vale? Y vemos como ayer, tras esa fuerte subida, el precio prácticamente recuperó todo, bueno, descendió todo el terreno recuperado el pasado viernes y hoy tenemos una vela alcista pequeñita, ligeramente un 0,20%, pero esto, las caídas de la semana pasada no hace, es decir, la que fuerte que de ayer no ha borrado los beneficios que lleva el eurodólar, que este mes lleva en torno a un 2% de subida, ¿vale? Si pasamos al gráfico de H4 para verlos un poco más en detalle, observamos claramente que vemos esta vela que mucha fuerza, ¿vale? Esta vela que fue cuando se produjo, cuando estaba hablando Jerome Powell el pasado viernes en Jackson Hole, pues bueno, vemos como el precio claramente ha sido rechazado, ¿vale? Ha sido rechazado esa tendencia, y aunque pese a que es cierto que el MACD pasó a un terreno positivo, ¿vale? Pero vemos que sigue estando muy plano. No es capaz el eurodólar de coger una tendencia clara. Vemos que el mercado sigue bastante lateral en esta situación. De hecho, su media de 200 periodos en H4 es prácticamente plana. El precio lo ha peleado y, bueno, lo ha superado el alza y la baja en las últimas horas bastante, es decir, está pegando ese nivel, parece ser que lo va a mantener. Y bueno, pues hay que ver exactamente, que tenemos que esperar qué va a suceder en las próximas sesiones y vemos cómo vamos a ver cómo evoluciona la situación con la Reserva Federal, por así decirlo, la, la situación de, bueno, de tensión que se vive entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Reserva Federal, ¿vale? Entonces vemos que esto puede afectar obviamente la cotización del euro y el dólar, principalmente. Entonces, ¿cuáles son los principales soportes que tiene el euro ahora mismo? El principal nivel de soporte sería este nivel de mínimos, ¿vale? Vamos a señalarlo con este recuadro así, ¿vale? Si realmente el precio fuese capaz de finalmente romper a la baja esta media de 200 periodos en H4, su primer nivel de soporte principalmente sería este nivel. Luego el siguiente nivel de soporte sería este otro nivel que tenemos aquí. Vamos a marcarlo en este rango de aquí, ¿vale? Este rango que ha actuado anteriormente también como soporte y como resistencia, ¿vale? Y vemos qué serían los niveles de soporte principales en el eurodólar, ¿vale? Si finalmente el eurodólar consigue mantener este nivel de H4, pues bueno, podemos esperar que haga un nuevo intento de búsqueda de intentar romper al alza esta tendencia bajista, pero siempre hasta que no consigamos romper esta tendencia bajista, el eurodólar tiene un sesgo lateral bastante importante y no podemos esperar que busque un ataque a máximos anuales hasta que no rompamos esta zona. De hecho, una vez que rompamos esta zona, se va a encontrar con esta resistencia de aquí, que sería este máximo de aquí, se va a encontrar también con esta otra resistencia de aquí, que sería este máximo anterior. Entonces tendríamos esta zona de aquí, que es una zona muy importante de resistencia, y bueno, si conseguimos superarla, pues el precio tendrá prácticamente vía libre recorrido para buscar esta zona de máximos en torno a 1,17,875 más o menos. Vamos a dejarlo ahí más o menos señalado. Y una vez que consiga romper al alza, que ocurra una ruptura al alza de este nivel, sí que podríamos esperar que el eurodólar pudiese buscar e intentar atacar los máximos anuales, ¿vale? Pero como digo, ahora mismo la situación técnica, aunque el gráfico diario sigue teniendo una tendencia alcista clara con sesgo lateral, como venimos contando las últimas semanas, vemos esta caída, vemos como su MACD está prácticamente plano, hay muchísima división. Es cierto que el estocástico ha ido cogiendo fuerza en los últimos días, en sentido que parece que es posible que si esto conseguimos entrar en sobrecompra en estocástico, pues que haya algún movimiento al alza más o menos importante, pero por el momento las medias móviles vemos también están muy planas, tanto la media de corto plazo de 18 sesiones como la de 50, la de medio plazo, están prácticamente planas y paralelas. Entonces, la tendencia ahora mismo es bastante impredecible porque, bueno, hay que esperar a que rompa en uno de los sentidos el euro dólar. Entonces, hay que ver, tenemos que esperar cómo va a evolucionar el mercado en las próximas sesiones. Si nos pasamos al oro, quería ver el oro, porque el oro es uno de los que ha estado también beneficiados, o puede ser uno de los principales beneficiados o perjudicados por la situación de una posible bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Es cierto que una posible bajada de tipo de interés en Estados Unidos favorece al oro en una vertiente en el cual un dólar más barato hace que sea más fácil comprar oro, por así decirlo.
Entonces, claro, necesitaríamos menos dólares para comprar oro, es decir, cambio de divisa, pero también es cierto que un dólar más bajo pues puede aumentar lo que viene siendo el precio de los activos de riesgo, es decir, la valoración de los activos de riesgo, porque obviamente las bolsas se pueden ver animadas por ese recorte, porque va a haber una mayor liquidez y puede haber una mayor inversión. Entonces, el coste de financiación va a ser más bajo. Entonces, es posible que las bolsas pueden ser uno de los grandes beneficiados de la bajada de tipos de interés, las bolsas americanas, de la bajada de tipo de interés en Estados Unidos, y el oro podría haberse perjudicado. Pero técnicamente hablando, el oro ha sido uno de los grandes protagonistas de este año. La situación geopolítica sigue siendo muy inestable. El oro, como venimos contando las últimas semanas, tiene una tendencia alcista con un sesgo lateral bastante importante. Cada vez más se va estrangulando en este triángulo que tenemos aquí, aunque ya prácticamente yo creo que ese triángulo va a dejar de ser vigente, porque bueno, al final yo creo que con este momento lateral o hay algún cambio en las próximas sesiones, o el oro saldrá por el vértice de esta formación técnica y no y mostrando indecisión. De hecho, vemos como su indicador MACD es prácticamente plano, el estocástico tampoco está teniendo una fuerza que nos diga hacia dónde puede ir y las medias móviles están muy, muy planas, mientras en la media de 200 sesiones se acerca poco a poco al precio, ¿vale? Porque aquí estábamos alejada, el precio estaba alejado de la media móvil, pero bueno, con este momento lateral está haciendo que se acerque, ¿vale? Si nos vamos a H4, vemos como sí que es cierto que en las últimas horas después, los últimos días, sobre todo después del discurso de Jerome Powell, el oro se ha revalorizado. Obviamente vemos que se revalorizó por la situación de Jackson Hole, de la posibles cambios de la política de Reserva Federal, pero yo siempre digo lo mismo, no puede ser que el oro esté en máximos, que los mercados financieros estén en máximos y que la deuda americana o que las deudas sigan, los rendimientos sigan aumentando. No pueden subir los tres mercados a la vez, por así decirlo. Entonces, en algún momento dado tendrá que llegar a alguna corrección en alguno de ellos. Pero bueno, mientras llega esa corrección, vemos que la tendencia sigue siendo alcista prácticamente en todos los mercados. En este 4 sí que vemos que hay una fuerza, hay un impulso con un poco fortaleza, con fortaleza en el oro. Vemos que tras el fuerte impulso de retroceder se ha apoyado en su media de 18 sesiones y está entrando otra vez en este pequeño momento lateral. Vemos que el MACD ha entrado en terreno positivo, poco a poco creciendo, y el estocástico está en terreno de sobrecompra, aunque poco a poco parece ser que se va a salir de ella. Entonces habrá que estudiar y habrá que seguir qué es lo que pasa con el oro en las próximas sesiones, ¿vale? Es muy importante que sigamos el tema macro. Pero bueno, como os comentaba, hasta que tiene un momento lateral, hasta que no salga o no rompa uno de estos o estas resistencias de soporte, el precio del oro todavía es bastante impredecible. Quizás sería una buena posibilidad poner órdenes pendientes esperando una ruptura de estos índices, ¿vale? Vamos con, bueno, ya abierto Estados Unidos, vamos a pasar un momento a ver cómo ha ido la apertura. Vamos un momento a pasar para que veamos la tabla con todos los índices en Investing, y así vemos el momento actual. En todos vemos que, aunque los futuros venían con ligeros retrocesos, ¿vale? La apertura está haciendo una ligera apertura más o menos mixta, ligera subida de 0,03, 0%, 0,03, cae 0,02, es decir, una apertura bastante plana, por lo que estamos viendo. Vamos a analizar la situación de los índices americanos, ¿vale? Si nos pasamos al Standard Poor's, vamos a pasar un gráfico diario, vemos que claramente, ¿vale? Esta vela verde que tenemos aquí, debajo del... Vamos a pasar, no vamos a ver mejor en el C4, pero vamos a ver aquí. La vela verde, esta fue la del pasado viernes, discurso de Jackson Hole, de Jerome Powell, fuerte subida que rompió dos resistencias y llegó al nivel de máximos históricos, prácticamente, ¿vale? No llegó a marcar nuevos máximos históricos, pero sí que se quedó cerquita y a partir de ese momento pues ha empezado otra pequeña corrección, estamos en el gráfico H4, en el cual el precio se está apoyando en su media de 18 sesiones que está a punto otra vez de superar este nivel de soporte de resistencia en los 6.440 puntos más o menos, ¿vale? Si el precio consigue mantener estos niveles, sí que podemos esperar que, bueno, pues que se pueda realizar un nuevo ataque o intentar buscar máximos históricos. Pero como os comentaba, después de las últimas subidas, de las últimas subidas de las últimas semanas, en contexto de agosto, es normal que pueda ocurrir una corrección. Pero pues, el principal nivel de resistencia, soporte de resistencia es este nivel que estamos ahora mismo y es muy importante ver qué puede pasar en esos niveles.
Si pasamos a H1, vemos claramente cómo el precio, bueno, pues tras este último impulso, pues sucedió aquí el pasado viernes, poco a poco ha ido perdiendo el terreno ganado y se está quedando claramente en este nivel de soporte y resistencia, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos qué sucede en este nivel. Si finalmente el precio pierde este nivel, es decir, pierde ese soporte, el siguiente nivel de soporte sería esta línea que tenemos aquí, en torno a los 6.410 puntos, 6.400 puntos, 6.410, 6.400 puntos. Ese rango sería el principal nivel de soporte. Y la pérdida de este pues podría abrir una mayor corrección en busca de estos niveles de por aquí abajo que tenemos en esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí pues sería, por así decirlo, el soporte principal. La pérdida de este soporte sí que podría abrir las puertas a una corrección aún mucho mayor, ¿vale? Pero bueno, por el momento, de hecho, fijaros que es la zona coincidente, esa zona de soporte, con el 50% de Fibonacci, el retroceso de la última subida, que es donde se detuvo tras marcar máximos históricos, y la zona coincidente con la media de 200 periodos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es bastante claro que ese nivel de soporte sería el nivel de soporte principal que tenemos ahora mismo, el de más largo plazo, en lo que viene siendo el Standard & Poor's, ¿vale? El Nasdaq tiene una situación técnica muy similar a lo que hablábamos en el Standard & Poor's, pero con la diferencia de que el Standard & Poor's el pasado viernes con esta vela fue capaz de superar su resistencia y aproximarse a los máximos históricos, mientras que el Nasdaq no fue capaz. Es decir, esta vela fue una vela alcista fuerte que le hizo separarse de su soporte en H4, de su media de 200 pesos en H4, pero no consiguió superar la resistencia, ¿vale? No consiguió superar esta resistencia y el precio, después de esa fuerte subida, al igual que el Standard & Poor's, está realizando una corrección, vemos el gráfico H1, muy similar a lo que está haciendo el Standard & Poor's, ¿vale? Entonces, vemos que claramente ahora mismo, desde que marcó máximos históricos, tenemos esta tendencia bajista, que sería, por así decirlo, su principal obstáculo para marcar nuevos máximos, ¿vale? O para intentar crear o formar un nuevo impulso alcista. Mientras el precio no consiga superar este nivel de aquí, más o menos, esta tendencia bajista y esta zona de resistencia de los 23.520 puntos más o menos, que es una zona de soporte de resistencia anterior, pues no podemos esperar un impulso alcista en el Nasdaq, ¿vale? Que pueda llevarnos a intentar buscar máximos. La pérdida del soporte en la franja que tenemos aquí, pues sí que, como siempre, como comentaba la semana pasada, la pérdida de esta franja de aquí, en naranja, nos llevaría a esta franja de soporte de resistencia, que sería, por así decirlo, su actual, por así decirlo, nivel de soporte. La pérdida de este nivel sí que podría abrir una corrección aún mayor, ¿vale? Esto sí que sería, perder este nivel sí que sería bastante crítico, por así decirlo. Pero vemos que en su indicador más de en diario, vemos que sigue bastante muy lateral, muy lateral. Esto no va poco a poco perdiendo fuerza, tendencia, pero muy lateral, prácticamente plano. El estocástico ha salido a esa sobrecompra, ese retroceso, esa salida de sobrecompra puede ser positivo de cara al futuro, pero por el momento hay que ver qué sucede en las próximas semanas. Cierto que estamos a finales de agosto, última semana, después de Jackson Hole, el mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, en septiembre podremos ver más movimiento. El Dow Jones fue otro de los protagonistas el pasado viernes, el cual, tras la vela alcista que se puso el pasado viernes, tras el discurso de Jerome Powell, sí que fue capaz, por fin, ¿vale?, de superar este nivel, ¿vale?, de soporte, de resistencia, que era el anterior nivel de máximos históricos en el Dow Jones. Sí que fue capaz de marcar un nuevo máximo histórico, ¿vale? Y este nivel que nosotros veníamos marcando, en el cual ha tenido un toque, bueno, aquí hizo un doble techo, pero luego ha tenido aquí otro toque, es decir, que estuvo a punto de hacer otra vez aquí otro doble techo y volver a caer, ¿vale? Obviamente, consiguió superar ese nivel de resistencia de máximos históricos y, al igual que han hecho el resto de índices americanos, una vez ha marcado ese máximo, tuvo este impulso, pues poco a poco ha ido corrigiendo, pero vemos que el precio se está intentando mantener por encima de este nivel de soporte, que anteriormente resistencia y ahora es nivel de soporte. Y bueno, pues si consigue realmente mantenerse aquí, en estos niveles, pues podríamos pensar que podría ser un buen suelo, por así decirlo, para intentar un impulso en busca de los máximos históricos, ¿vale? Obviamente su principal resistencia ahora mismo es este nivel y su principal soporte creo que está bastante claro, que es este nivel de soporte de resistencia anterior, el máximo histórico anterior, porque sus medias móviles también están todas ahí ya muy cerquita, en H4, ¿vale? Y si nos vamos a H1,
vemos claramente cómo se ha apoyado ya varias veces en ese nivel de soporte y resistencia. Y bueno, su media móvil de 200 está también cerca por aquí, es decir, que estamos viendo que es un nivel de soporte muy importante. La pérdida de este nivel, pues obviamente abriría la puerta a una corrección, posiblemente hasta esta zona de aquí más o menos, o incluso a la zona esta de los mínimos del rango lateral que teníamos también las últimas semanas, ¿vale? Vamos a ver el DAX alemán. El DAX alemán, su situación técnica no ha cambiado prácticamente nada de lo que veníamos hablando las últimas semanas. Seguimos un movimiento lateral bastante importante. Sí que es cierto que tras el discurso de Jerome Powell, vemos que esto fue el pasado viernes, hubo muchísima volatilidad. Finalmente cerró con una vela alcista, con un cuerpo pequeñito, pero la brecha bajista fue bastante grande. Entonces, bueno, podemos entender que ese nivel de soporte, que es la media de 200 en H4, es bastante importante. Y vemos que tanto ayer como hoy, poquito a poco, va escalando. Pero vemos que claramente la tendencia es lateral, vemos que tenemos un rango lateral bastante importante desde que marcó máximos históricos a principios del mes de julio, en torno al 9 de julio más o menos. Y bueno, pues hasta que, como venimos contando, hasta que no consigamos romper a la alza o a la baja uno de estos dos niveles, es muy difícil que podamos encontrar un movimiento interesante a medio y largo plazo en este índice, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que obviamente en gráficos más pequeños pues podemos encontrar oportunidades de trading a corto plazo, ¿vale? Vemos que aquí hay ya un triple cruce de medias en H1 a la baja, esto es bastante, bastante importante, bueno, pues que puede aumentar una corrección. Vemos si realmente el precio será capaz de superar estos tres niveles de resistencia que tenemos aquí, las medias móviles, y de mantenerlo. Y bueno, pues hay que estudiar un poco cómo puede evolucionar los mercados en las próximas semanas. El IBEX 35 es otro de los índices que ha sido protagonista este año. De hecho, marca máximos históricos, prácticamente día tras día ha ido marcando máximos históricos. Y bueno, sí que es cierto que tanto la sesión de ayer como la de hoy, pues bueno, tenemos dos velas bajistas en rojo, una corrección dentro que entra dentro prácticamente de lo normal. No creo que sea nada extraño después de haber tenido una subida pues prácticamente este rally desde el pasado, desde principios de agosto, ha ido marcando prácticamente día tras día máximos históricos o cerrando con velas alcistas. Bueno, está muy lejos de su media de 18 periodos, 18 sesiones, perdón, que sería su principal nivel de soporte. Bueno, una corrección hasta ese nivel podría ser bastante plausible. Obviamente, la pérdida de este nivel de soporte pues podría haber una puerta a una mayor corrección, pero bueno, actualmente no podríamos hablar de miedo, por así decirlo, de cambio de tendencia o posible corrección más allá, mientras no pierda este nivel de soporte de aquí, ¿vale? Que sería una zona coincidente de su media de medio plazo, ¿vale? Y que prácticamente coincide con el 61,8% de Fibonacci, de corrección de Fibonacci, ¿vale? Desde este último impulso del mes de agosto, ¿vale? En H4 vemos claramente que el precio, bueno, tras marcar máximos, había no podemos decir divergencia, pero sí que veíamos que, porque el mercado está aquí bastante lateral, pero bueno, vemos como el MACD ha ido perdiendo fuerza, es normal dentro de esta corrección, como venía comentando. Y bueno, pues creo que la situación técnica del IBEX desde que salió de este rango lateral, que consiguió romper este rango lateral, pues ha sido bastante clara, un impulso muy fuerte. Y bueno, pues hay que esperar, hay que ver exactamente a ver si finalmente consigue mantener estos niveles de soporte de resistencia y ver qué sucede con ellos, ¿vale? Y por último, el petróleo. Quiero recordar que en el mes de septiembre la OPEP anunció a principios de agosto que en septiembre iba a incrementar la producción de petróleo. Si no recuerdo mal, eran 525.000 barriles al día, me parece, si no me falla la memoria. Y vemos, como comenté a principios del mes, la situación técnica en el petróleo tiene un sesgo bajista, lateral bajista, bastante claro. Es cierto que no ha conseguido romper a la baja este nivel de soporte que tenemos aquí, este rango, ¿vale? No ha conseguido romper a la baja, pero sí que es cierto que, como os comentaba, poco a poco se ha ido alejando de este rango que vamos a ver en el gráfico semanal mejor, este rango rojo, ¿vale? Este rectángulo rojo, que ha sido un nivel de soporte y resistencia y soporte durante mucho tiempo, lo ha perdido y poco a poco el precio se va alejando de ese nivel, ¿vale? Las medias móviles también lo han perdido, la media móvil de 200 parece ser que se va a bajar a los 70 dólares, ¿vale? Que sería ese nivel psicológico. Y bueno, mientras el precio no consiga superar estos niveles de 70 dólares para arriba, no podemos pensar que haya un impulso alcista en corto o medio plazo, y además viendo que el mercado se va a empezar a inundar con más petróleo
el próximo mes de septiembre, pues es posible que esas correcciones se puedan, o este movimiento lateral o correcciones se puedan incrementar, ¿vale? Es decir, posible que el precio vuelva a caer por esta zona y si realmente al final consigue perder este nivel de soporte, pues que caigamos hasta este nivel de aquí e incluso, bueno, esto ya sería una corrección bastante más grande porque estamos hablando de $10 prácticamente, pues bueno, pues podríamos llegar siendo este el soporte o el último objetivo del precio, por así decirlo. Y bueno, esto es todo por hoy. Como os comentaba, os animo a que os unáis a nuestro webinario del día de mañana eh, de MetaTrader sobre cómo invertir con copy trading, ¿vale? Creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, como siempre os agradezco vuestra asistencia. Pediría que, bueno, si os gustan estos webinarios, que deis like en redes sociales y si queréis dejar algún comentario en redes tipo Trustpilot o en Google, estaríamos más que agradecidos. Y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, si podéis contactar con nosotros. Un saludo y buenas tardes.